En esta mañana vamos a estar compartiendo el tema dominical es Hablemos del Mesías, pero vamos a estar hablando de manera especial lo que es Jesús como siervo. Y creo que la mayoría de nosotros tiene diferentes pensamientos acerca de lo que es siervo. Y el enfoque de esta mañana va a ser en el libro de Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Tiene 16 cortos capítulos y es el más breve de los evangelios. Por lo tanto, es uno de los evangelios más fácil de leer. Marcos escribe a un mundo romano, a un mundo de gente de acción, gente de guerra, y es por eso que nosotros vemos cada capítulo muestra a Jesús en un papel de acción, en un papel de poder, en un papel donde Él demuestra esa autoridad también a través del servicio. Por eso, cuando nosotros vemos a los 4 evangelios juntos y estamos tratando cada semana uno de estos enfoques, Mateo considera a Jesús como rey, como lo vimos la semana pasada. Marcos lo enfoca desde una perspectiva de siervo. Lucas habla como hijo del hombre, habla de su humanidad. Él como doctor presenta a Jesús como un ser humano que fue extraordinario. Y Juan lo presenta desde su divinidad, como Dios. Cada capítulo Juan habla de la divinidad de Jesús. Y cuando hablamos nosotros de Jesús como siervo, tenemos primeramente que enfocar nuestra atención no en lo que el mundo presenta como siervo, sino desde la óptica de la palabra de Dios. El pensamiento de este mundo es: la grandeza de una persona consiste en cuántas personas le pueden servir. Mientras más están bajo tu autoridad, tú supuestamente eres más grande. Mientras más personas te sirven, la lógica de este mundo es que tú eres una persona importante. En otras palabras, si alguien es capaz de pagar para que le sirvan, lo consideramos importante, ¿no es cierto? Como que el lado económico lo vemos paralelo al grado de importancia y de valor de la persona. Sin embargo, cuando abrimos el libro de Marcos, vamos a ver el enfoque que Dios tiene acerca del servicio. Y es el enfoque que nosotros debemos considerar cuando servimos, cuando vamos a hacer algo para el reino de los cielos. Y en el capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto examina el corazón de Jesús. Este texto habla a un grupo de personas a quien fue dirigido este libro, que estaban continuamente en acción, en guerra, en batalla. Lo presenta como algo que les va a crear una interrogante en su mente. Ellos que estaban viendo el valor de una persona en función a lo que había logrado, aquí vemos el enfoque de Jesús, que el valor de una persona no está en la cantidad de gente que viene a Él y le sirve, sino por el contrario, a cuántos tú sirves. Tu vida, a cuántos la usas para poder dar tu tiempo a disposición de ellos. Y es interesante que nosotros podamos ver que Marcos presenta a Jesús, primeramente lo presenta como siervo y hace una introducción de quién es Jesús para que podamos entender. Cuando vemos Mateo y vemos Lucas, vemos que la presentación del Mesías es a través de una genealogía. Por eso que los capítulos iniciales de Mateo y de Lucas empiezan con una genealogía. Cuando vemos Juan presenta a Jesús desde una óptica de eternidad, de trascendencia, ya que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Los primeros capítulos lo presenta como el eterno Dios. Sin embargo, en Marcos vemos la presentación del siervo en primer lugar como alguien aprobado por el Padre. Marcos inicia su presentación del Mesías Jesús como alguien que ha sido aprobado por el Padre. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 11, que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos no se enfoca en la genealogía de Jesús, no se enfoca en enseñar el lado teológico de Jesús. Marcos de frente entra a una realidad que era conmovedora para ese tiempo, que Jesús
Luego que es bautizado, se abre los cielos. Y es interesante que el término abrió los cielos no es como nosotros pensamos que alguien abre una puerta, abre una cortina, sino el término ahí usado es se rompió el cielo. Es decir, se quebró el cielo. Y cuando se quiebre el cielo, se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos presenta al Mesías Jesús en primer lugar como alguien que es aprobado no por el hombre, no por lo que tiene, no por lo que ha logrado, sino es aprobado por lo que el Padre dice de él. Y este es el enfoque que debemos tener en nuestro servicio. Yo sirvo a Dios porque a Él le estoy dando mi vida y de Él recibo la aprobación. Porque si consulto a un hombre, quizá ese hombre cuestione o quizá no vea completo lo que yo hago para el Señor. Y nosotros vemos que Marco presenta a Jesús en primer lugar como alguien aprobado por el Padre. Y esto nos habla de que el Padre le da una identidad a Jesús. Marco presenta de el personaje que va a hablar su libro es alguien que tiene una identidad. Y una identidad no necesariamente enfocado en las cuestiones terrenales, sino una identidad que es aprobada por la máxima autoridad del universo, que es Dios. Dios dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es interesante que algunos teólogos hacen la comparación que cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento, se presenta como el gran yo soy. Como el gran yo soy. Cuando Moisés le pregunta ¿con qué me voy a presentar?, él dice: irás y le dirás yo soy te ha enviado. Y acá el gran yo soy declara a Jesús tú eres. Pasa del gran yo soy al tú eres. Es decir, Dios reconoce a esa persona que Marco va a empezar a desarrollar su estudio o su mensaje, diciéndole que ese ser es alguien que tiene que ver con connotaciones divinas. En otras palabras, no solamente le da identidad, sino aceptación. Es decir, tú eres mi Hijo amado. Qué interesante es que nosotros como padres entendemos la importancia de poder darle identidad y aceptación a nuestros hijos. Y la aceptación está en base a las palabras que hoy día en los videos hemos escuchado, que cada uno de nosotros ha declarado a su hijo: te amo hijo, te ama hija. Cada uno declara a su hijo lo que en su mente siente y sabe lo que es. Si nosotros le preguntamos a un padre: ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu hijo?, automáticamente dice sí. ¿Estarías dispuesto a darle un órgano si le falta un órgano a tu hijo? ¿Serías el primer donante? Cualquier padre diría sí. Porque el amor del padre es incondicional. Pues desde luego que hay padres que la vida los ha golpeado y su mente está en tinieblas y no desarrollan empatía con respecto al cariño que se debe tener a los hijos. No me estoy refiriendo a ese tipo de padre que abandonan a sus hijos o están presentes pero al mismo tiempo ausentes. Me estoy refiriendo aquí que Marcos está presentando al Mesías Jesús, al siervo que luego va a hablar como alguien aprobado por el Padre, que tiene identidad, tiene aceptación y es alguien singular. Es alguien particular a quien lo que va a expresar a lo largo de las páginas de este evangelio es alguien que sale de lo común. Y al mismo tiempo, nosotros vamos a ver que Marcos inicia con esta aprobación del Padre, pero cuando vamos a Lucas nos vamos a dar cuenta que el Padre no le dijo solamente una vez a Jesús esta declaración, sino en la transfiguración. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 9, versículo 31 de Lucas dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué interesante que Marcos comienza con esta aceptación, esta aprobación del Padre hacia el Mesías Jesús, diciéndole: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego en Lucas, luego que Jesús ha recorrido y empieza su ministerio, Lucas dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Al principio declara su amor: te amo hijo. Ahora dice: hijo, la gente te tiene que escuchar. La gente te tiene que oír. Y es por eso que Marcos luego desarrolla a lo largo de los capítulos cómo es que Jesús tenía autoridad y enseñaba no como los escribas, sino como alguien quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque el Padre le dio esa autoridad. Y el Padre declaró que a él deberían oír. Antes que a algún santo muy
bondadoso que haya existido en la tierra, debes escuchar a Jesús. Antes que a libros de teología, debes escuchar a Jesús, y su mensaje se encuentra de manera especial en los 4 evangelios. Entonces, lo primero que vemos, cómo es que Marcos presenta al Mesías Jesús aprobado por el Padre. Luego, Marcos presenta a Jesús como alguien que tiene poder sobre un mundo que no se ve, poder sobre los demonios, poder sobre Satanás. Y a lo largo de los capítulos vamos a darnos cuenta que Marcos dirige definitivamente su evangelio a un mundo romano, a un mundo gentil, ya que estos eran hombres de acción y eran hombres que mientras más cosas portentosas hacías, más valor y más autoridad tenías. De modo que acá Marcos acomoda su evangelio, y desde luego Marcos recolectó todo lo que está escrito de Pedro. Pedro fue el que compartió con Marcos, ¿no? Y Marcos, recuerden, tenía a su mamá que era creyente, que un día estaban orando en su casa y Pedro salió de la cárcel y Pedro va a esa casa. ¿Recuerdan? Juan Marcos era una persona que estaba viviendo en un mundo donde se estaba ya conociendo al Mesías Jesús. Y lo que quiere resaltar Marcos del Mesías Jesús es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, cuando comenzamos a servir al Señor. Hay un mundo que no se ve, pero que existe, que es el poder de las tinieblas. Y Marcos va a presentar la autoridad de Jesús frente al mundo demoníaco, frente al mundo de las tinieblas. Y en el versículo 13 lo presenta de esta manera: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos de arranque presenta, mi hermano, que a Jesús no lo tentó un par de diablos de minúsculo rango en el lado, ¿no es cierto?, del mundo demoníaco, sino la misma máxima autoridad del mundo demoníaco se presentó a tentar a Jesús. Y todos sabemos la historia, no es para desarrollarlo acá, pero Jesús venció. Con el escrito está, Jesús venció. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y comienza a describir en el versículo 24 y 25 que el ministerio de Jesús comienza encontrándose con demonios y le dicen de esta manera: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Marcos ni termina de escribir el primer capítulo, y de lo que escuchó de Pedro, él le pareció bien, con la guía del Espíritu Santo, colocar que los demonios se acercaron a Jesús y le hablaron. Y los demonios reconocieron el poder de Jesús, diciéndole: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermano, a veces la verdad da pena que los demonios conocen más de Jesús que muchos creyentes. Los demonios saben más de quién es Dios que muchos creyentes. Y dice Marcos: Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Y sigue avanzando Marcos y dice en el versículo 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué interesante, mi hermano, que Marcos comienza a desarrollar que este Mesías Jesús no solamente fue aprobado por el Padre, no solamente él fue presentado por el Padre, sino que él tiene autoridad sobre el mundo infernal. A tal punto que los demonios, cuando se dirigían a él, él no les permitía que le hablasen, porque le conocían. Y Jesús sabía que su ministerio no estaba en función de lo que los demonios dijesen, sino de lo que el Padre le había dicho que diga. Jesús no era ese personaje que hacía show y diciendo: muy bien, vamos a mirar, miren lo que los demonios dicen de mí, fuera demonios. No, Jesús no les permitía, y de esa manera Marcos comienza a desarrollar la autoridad de Jesús sobre el mundo demoníaco. En el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. De modo de que cuando nosotros servimos, tenemos que llegar a entender que nuestro servicio está dirigido al Padre, y la aprobación de nuestro servicio debe ser en función a lo que el Padre ya tiene como norma, ya tiene como principios.
porque la gente no siempre va a poner buena cara con lo que tú haces para el Señor. Por eso que hace unos momentos, cuando estábamos en la Santa Cena, compartíamos que debemos examinarnos a nosotros mismos. Y Marcos sigue avanzando y llega al capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, definitivamente, hermanos, Marcos quiere presentar al Mesías Jesús como un siervo, pero no de la mentalidad del mundo pagano de aquel tiempo, que era alguien que obedecía todo, sino alguien que tenía autoridad sobre un mundo que era desconocido para muchos de aquella época. Luego seguimos avanzando y vamos a ver que a los discípulos se les da esta autoridad. En el 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Luego en el ministerio Jesús elige un grupo de discípulos y vemos que los discípulos ya comienzan a imitar a Jesús. Porque, mis hermanos, cuando tú empiezas una obra para Dios, el que se va a oponer siempre es el enemigo, siempre es Satanás, siempre son las huestes infernales. Y es más, muchas veces nosotros permitimos que el enemigo pueda poner trabas en nuestro camino porque no aprovechamos ni empleamos la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado. Luego en el capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aquí presentan ya a un niño, ya a un muchacho que estaba endemoniado y que los discípulos no pudieron liberar. Y viene todo, bueno, eso predicamos hace unos domingos atrás, toda una enseñanza de Jesús hacia sus discípulos. Pero dice que cuando este espíritu vio a Jesús, su poder como que se limitó a sacudir a este muchacho, y luego Jesús pues lo reprendió y lo liberó a este muchacho. En el 9:25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces Marcos está presentando acá a Jesús como quien tiene autoridad. Está presentando acá al Señor Jesús como quien tiene esa autoridad delegada de parte del Padre, esa afirmación de parte del Padre, pero al mismo tiempo tiene autoridad sobre el poder de las tinieblas. De modo de que cuando un ciudadano romano leía el Evangelio de Marcos, se encontraba con alguien que era mejor que él. Era un conquistador, y era un conquistador que tenía tal autoridad que podía vencer aquel mundo que ellos tenían mucho temor. Porque los romanos eran gente que tenía muchos dioses y tenían muchos tipos como se dice, amuletos para poder ir a las batallas. En segundo lugar, nosotros podemos ver que Marcos presenta también el ministerio del siervo. ¿Y lo presenta de qué manera? Primero comienza a hablar que este Mesías Jesús comienza a predicar. Y en el 1:14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El autor Marcos comienza a hablar ahora del ministerio del Mesías Jesús, que es nuestro ministerio, que es nuestro énfasis. Jesús predica el evangelio del reino de Dios, y el evangelio consiste en el arrepentimiento y en creer. No se enfoca Marcos en esta gran labor de liberación que tiene Jesús y expulsión de demonios en la vida de los necesitados, sino él comienza a balancear este poder y autoridad de Jesús en base a lo que él predicaba. Y es más, en el versículo 38 de este mismo capítulo 1 dice: él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Este era el orden en el ministerio de Jesús. Él predicaba
y como consecuencia de su predicación, la gente se manifestaba y empezaba a ser liberada por el poder de Jesús. No sé cuántos de ustedes estuvieron cuando empezamos la iglesia aquí en Manchay. Será los años 2002, 2003, cuando estábamos en un local de Tres Marías, estábamos compartiendo la palabra del Señor. No éramos más que 25 a 30 hermanos, todos sentados en nuestras sillas blanquitas, y ahí estábamos a punto de comenzar el culto. Salgo para orar. Hermano, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, y empezamos a orar, y de pronto una señora grita y se cae y se empieza a revolcar, y empieza a gritar desesperadamente antes de empezar el culto, antes de empezar la predicación. Hermano, yo abrí mis ojos y miré a los hermanos. Nunca había visto que los hermanos orasen con tal intensidad como oraron en esa mañana. Todos estaban, Señor, Señor. Algunos estaban de rodillas orando y reprendiendo, porque la manifestación de esta persona como que les hizo ver que sí existe un mundo espiritual, que sí existe un mundo detrás de él. Así que en ese momento reprendimos y paramos, porque esta situación no iba a ser la prioridad en el culto. La persona se paró, se sentó y predicamos la palabra del Señor, y luego hicimos la liberación del caso. Porque ninguna liberación debe preceder a la predicación de la palabra de Dios. Ninguna predicación va a ser segundo en cuanto a milagros o en cuanto a expulsión de demonios. Jesús dijo, para esto he venido, para predicar. Y luego que él predicaba, sanaba enfermos, venían endemoniados y los liberaba, multiplicaba los panes y hacía todos los milagros que hacía. Pero el énfasis de Jesús era la predicación, y por eso en el ministerio del siervo podemos darnos cuenta que él nos dio un ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver con lo que hemos leído al inicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Acá hay tres para. No vino para ser servido. Es decir, Jesús, al expulsar a los demonios, la gente podría haberse puesto a sus pies e inmediatamente comenzar a servir, pero él no buscó eso. Sino él tuvo la capacidad de agarrar una toalla, agarrar un lavatorio y lavar los pies de sus discípulos. Y cuando Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera yo voy a permitir esto, porque Pedro estaba lleno de orgullo, Jesús le dijo, no es así, Pedro. No es como tú crees que se debe hacer las cosas. Pues el mundo ve y enfoca de manera diferente. Pues yo quiero que tú aprendas que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Y más aún, el servicio está en función a tu tiempo. Pero Jesús dijo, no solamente he venido a servir, sino yo voy más allá. He venido a dar mi vida por muchos. Y este término rescate habla de un pago producto de que la persona era esclava, y este acto de rescatar era el precio justo para liberar a esta persona. Y esa persona se agujereaba la oreja, ¿no es cierto?, haciéndose un esclavo libre. Es toda una enseñanza eso. Pero el ejemplo de Jesús es que su servicio implicaba dar su vida. ¿Se hubieran imaginado en algún momento a Jesús decir, estoy cansado, ya no voy a servir? Hoy día he trabajado tanto que me voy a descansar, hoy día no atiendo a nadie, apago el celular, apago WhatsApp, apago todas las redes sociales, ya no, voy a dormir, tengo derecho a dormir. No lo vemos a Jesús haciendo eso. Sino Jesús, cuando más cansado estaba, él se retiraba a lugares a solas a orar y a decirle, Señor, tú me das la fuerza, renuévame las fuerzas. No estoy queriendo decir, hermano, que no hay que descansar. Hay que descansar. Hay que descansar. Pero tú no puedes decir, voy a dejar de servir a Dios porque tengo que ver la última función del Hombre Araña 3. ¿No es cierto? No. No sé si es 3, 4 o 5. Ahí los adolescentes me pueden ayudar. ¿No es cierto? No puede decir eso. Hay que descansar, sí. Pero el Hijo del Hombre nos enseña, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y hacer ese adicional. Lo que a un hombre ordinario, que de pronto hace algo y todos le aplauden, el extraordinario hace algo adicional que el ordinario no puede hacer. Y Jesús, como un hombre extraordinario, él vino a servir, y servir lo puede hacer cualquiera, pero él dijo, yo no solamente vengo a servir, yo vengo a dar mi vida por cada uno de ustedes. Y ahí está, hermanos.
Muchos de los maestros de escuela dominical, desde niños han estado en la escuela dominical, ahora son maestros y están dando su vida, su tiempo, su talento. Están separando y organizando su tiempo trabajan, estudian, están en casa y se organizan y pueden servir al Señor, porque Dios nos da la capacidad. Por eso podemos decir, Jesús fue el ejemplo perfecto de vivir una vida de servicio. Pero debemos quitar esta mentalidad de que estamos más acostumbrados a que nos sirvan que a servir. ¿Es cierto? Estamos más acostumbrados a que nos sirvan que a servir. Hechos capítulo 20:35 dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo escribe Pablo cuando se está despidiendo allá en Mileto. Está despidiéndose y él le dice a los hermanos, sí, debemos recordar, ¿no? Lo que dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y qué interesante, que el dar es servir. El dar es servir. Das tu vida, das tu tiempo, das tu inteligencia, das tu capacidad, das tus talentos, das tus dones. Y recibir es servicio, es ser servido. Entonces cuando Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir, es porque dar tiene que ver con hacer algo y recibir tiene que ver con esperar que hagan algo por ti. De modo de que podemos decir que el que da, va y lleva. El que da siempre actúa. El que da no es pasivo. El que da siempre sale de un lugar a otro lugar. Sin embargo, el que recibe espera a que le den. Llega y quiere que todo le sirva. No sé, quizá hermano haga un autoexamen en su casa. Cuando llega visita a tu casa, ¿cómo lo recibes? Ah, siéntate. ¿Ya te vas? No creo, ¿no es cierto? Un cafecito, una agüita, una empanadita. Siempre hay algo que dar, ¿no es cierto? Es que, pastor, no tengo nada. Bueno, dale la mano y salúdale, ya le estás dando algo, ¿no es cierto? Dale la mano, salúdale, chócale la mano y ya. Pero Jesús nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Y Proverbios 11, 24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este es un principio, mi hermano. Nunca tu vida se desperdicia cuando tú lo das en la causa del reino de Dios. Ya Jim Elliot, cuando él va hacia los Aucas del Ecuador, y le decían, ¿por qué pierdes tu tiempo, tu vida, si tú podrías ser un gran profesional? ¿Por qué te metes a esta tribu de los Aucas que nadie ha visto y es más, son no alcanzados, te pueden matar? Él decía, yo no doy mi vida porque no me pertenece. La vida que yo tengo no la puedo retener. Entonces yo doy algo que no lo puedo retener. ¿Quién de nosotros puede dar o asegurar que tiene un minuto más de vida? Ninguno de nosotros. La vida Dios nos ha dado para que nosotros lo pongamos a su servicio para su gloria. Y cuando uno entiende esto, mi hermano, uno va a entender por qué el Señor Jesús, como siervo, él mismo se llamó siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el apóstol Pablo lo declara de esta manera, que Jesús tomó forma de siervo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesús, el Dios de la gloria, decidió dejar ese manto de gloria, si podríamos describirlo así, esa manifestación de gloria para hacerse hombre. Este despojar, los teólogos hablan de el vaciar. Este acto de que Jesús vino y se hizo hombre, un Dios hecho hombre, lo llaman la unión hipostática, es decir, esa unión de la humanidad y de la divinidad de Jesús. Dios decide hacerse hombre y como hombre se hace siervo. Bueno fuera que si un Dios se hace hombre, se hace jefe, se hace rey, se hace autoridad, pero el Dios hecho hombre de la Biblia se hizo siervo. ¿Por qué? Porque actuó como siervo. Lucas dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús le dice a sus discípulos, cuando los discípulos estaban peleando entre ellos quién es el mayor, Jesús le dice, cuando vamos a una casa, ¿quién es el importante? El que llega y le sirven. Pero ¿qué sucedería si ustedes sirven? Pues yo soy el que sirve. Y vemos también que este siervo hizo esta labor de siervo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y Jesús nos dijo, y creo que para recordarlo, cuando habla del servicio, nos dijo cómo servir. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Por eso luego, mis hermanos, nosotros, los que somos seguidores del siervo de Dios, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo debemos servir al Señor? Y yo recuerdo, allá en la sierra cantamos una alabanza que más adelante le vamos a cantar, lo tenemos como instrumental, pero vamos a cantarlo luego, cómo nosotros podemos ser seguidores del siervo, siendo constantes y diligentes. Pablo decía, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, siendo fieles y prudentes. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor le venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Y cómo debe ser nuestro servicio? Debemos servir con amor. Dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndole aún. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes, en algún momento de su vida, quizá algunos mayores en su juventud sirvieron al Señor. Pues la palabra dice, mi hermano, que ese servicio Dios no lo ha olvidado. Quizá ahora estás en otra etapa. Quizá ahora estás en una etapa de padre que estás viendo la formación de tus hijos. Pero también es importante que tú digas, Señor, ¿de qué manera yo te puedo servir? ¿De qué forma yo puedo servir? ¿Las circunstancias pueden evitar que yo te sirva? Pues no. Recuerdo que esos primeros años, los años 80, cuando íbamos a la zona de Guamalíes, en Huánuco, cantábamos alabanzas, pero una de las que me cautivó más, porque era una experiencia cuando íbamos de un lugar a otro, donde aún no había carretera, donde aún el mixto era el vehículo donde nosotros podíamos ir de un lugar a otro y teníamos que amanecer para poder encontrar lugar. O una sémila donde algunos tenían el privilegio de montar sobre el caballo, o la mula o el burro para poder ir de un lugar a otro. Y el clima cambiaba y tú ibas enfocado en que ibas a servir al Señor. Y quisiera invitarles a cantar esta canción. Ahí en tu lugar vamos a poner la canción y la letra. Y si no lo sabes, pues adelante, hermano, apréndelo para poder entender. Normalmente la letra de esta canción es que debemos seguir a Cristo, que es una decisión, pero lo han cambiado con servir y me pareció oportuno para esta mañana. Adelante, escuchemos esta canción.
bajo la lluvia, bajo las nubes, sobre la escarcha, sobre las nevadas, bajo la lluvia, bajo las nubes, sobre la escarcha, sobre las nevadas. Canto alabanzas a mi Salvador, le doy las gracias a mi Jesucristo. Canto alabanzas a mi Salvador, le doy las gracias a mi Jesucristo. Mi Jesucristo y mis hermanos son los testigos de mi sufrimiento. Mi Jesucristo y mis hermanos son los testigos de mi sufrimiento. Esa canción nos hace recordar, mi hermano, que es cierto. Solo el Señor Jesucristo y algunos hermanos saben y entienden lo que tú estás pasando por servir al Señor. En esos años, en un pueblo, un amigo que terminó ciencia de la comunicación en la Universidad de Lima y se casó con una hermana que también es administradora como profesión. Estábamos en un pueblo y él se dirigió a los hermanos ahí y le dijo: yo voy a regresar, yo voy a venir y voy a servir aquí con ustedes. Nosotros lo miramos, éramos jóvenes, muchachos, con tal convicción que todos los hermanos dijeron amén y empezaron a gritar como cuando estamos en la sierra y ellos se expresan en quechua porque la expresión en quechua sale de su alma profunda. Y todos lo abrazaron y saludaron. Pasaron muchos años y el Señor lo llevó nuevamente a ser el traductor de la quechua ahí en Huánuco. Fue con su esposa, con sus dos hijas. Sus hijas ahora son profesionales, han estudiado en la Pacífico y ahí en una casa como todos en Huánuco. Tuvo que sentir eso que Jesús sintió al hacerse hombre. Dejó la comunidad de Lima para estar en un lugar muy diferente con sus hijas, ¿no? Hoy día el Señor lo ha colocado como director de Relaciones Estratégicas de la región sur de lo que es el SIL, lo que es la traducción, ¿no?, de la Biblia al quechua. Y quizás lo uso como ejemplo, mi hermano, mi hermana, porque algunos creen que Dios te va a negar la posibilidad de ser feliz si te llama a servir. Mi hermano, tú no puedes ser feliz sin servir al Señor. Nuestra autorrealización está en decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso, como conclusión, Jesús en un momento va a decir a las personas: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesús le dijo: cuando sirvieron, era como si lo estuvieran haciendo para mí. Por eso Pablo va a decir que lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, ¿estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? Tu mamá, que tienes tantos temores con respecto a tus hijas, a tus hijos que son profesionales, ¿estarías dispuesto a que ella vaya a un lugar donde no ha alcanzado a llegar aún el Evangelio? Mirta Espino, una amiga, promoción del seminario, se fue al África, a Guinea Ecuatorial, y ahí ha estado muchos años de su vida. Le ha dado el dengue, le ha picado la araña, le ha picado de todo, hermano, pero ahí está viva.
Ahora ella ha regresado, porque ya le toca su jubilación. Quizás Dios te esté preparando para la obra misionera, y tú seas de las que den su vida. Y mamá, tú tienes que prepararte. Mamá, no seas egoísta. Dios no te ha dicho que tu hija es tu propiedad. Le pertenece al Señor. Él si quiere se la lleva ahora, y si quiere se la lleva a la obra misionera, si quiere la vuelve una profesional para su gloria. Pero Jesús dijo, ejemplos he dado. Pablo le dijo al Señor, ni bien se convirtió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, Señor, ¿en qué posición me vas a poner ahora en tu nuevo reino? Porque yo soy un excelente teólogo. Señor, a mí me colocas pues en autoridad. No, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que el Señor te diga que debes hacer, eso debemos hacer. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, dice, entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y le servía. Mire, esta mujer, luego que se sanó, empezó a servir al Señor. Muchos creyentes han sido sanados del COVID y no le sirven. No sirven al Señor. No me malentiendas, hermano. Acá Jesús sanó a la suegra de Pedro y ella inmediatamente se puso a servir, ¿no? Y algunos chistosos dicen, por eso negó a Jesús Pedro, porque le sanó la suegra, ¿no? Con mucho respeto a las suegras acá. Pero Jesús merece lo mejor. Termino con este texto. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, a quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Jesús también andaba con gente importante. Y esta gente no dejó su negocio, no dejó su trabajo, no dejó su profesión. Ellas se pusieron al servicio del Señor. ¿Qué quiere el Señor contigo? Yo no lo sé, tú tienes que preguntarle. Señor, ¿qué quieres que haga con esta profesión que me has dado? Señor, ¿qué quieres que haga con este negocio que me has dado? Señor, ¿qué quieres que haga con este talento que me has dado? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a decir, porque más adelante el Señor va a decir, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Entonces cuando hablamos del Mesías, hablamos del Mesías siervo. Y debemos decirle, muy bien Señor, en este 2022, yo quiero empezar renovando mis fuerzas. Yo quiero empezar renovando mi vida. Yo quiero empezar, Señor, volviendo a atenderte a ti y escucharte a ti, y voy a hacer lo que tú me mandes. Donde quieras, cuando quieras, y cualquiera sea la labor, heme aquí, Señor, envíame. ¿Estás dispuesto a decirle? Entonces oramos. Está bien, oramos. Y le decimos al Señor, aquí está mi vida, aquí está la vida de mi hija, aquí está la vida de mi hijo, aquí está mi vida. Que el Señor pueda hacer su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, creemos de que tú nos has salvado con un propósito. Y ese propósito es servirte. No sabemos, Señor, por el momento, en qué lugar vamos a servirte en este nuevo año 2022. Pero si tú estuviste dispuesto a servir e ir más allá, dar tu vida por nosotros, qué mejor regalo, Señor, para ti en este nuevo año que dar nuestra vida para ti. Úsanos, Señor, danos discernimiento para entender cuál es tu propósito. Y antes de saber en qué lugar, permítenos prepararnos, permítenos congregar, permítenos conectarnos, Señor, en la semana a la red que nos corresponde, porque ahí tú nos vas a hablar. No queremos que el deseo de servicio hacia ti se apague, bendito Dios, por las preocupaciones, los afanes de este tiempo. Por el contrario, queremos hacer tu voluntad. Y acá está tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, porque estamos llamados para la misión, para hacer tu voluntad. Y gracias por permitirnos estar en Manchay. Y queremos seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos.